Jamás en la historia del mundo habíamos llegado al punto donde nos encontramos. En el libro de Isaías, capítulo 24, que es un libro que fue escrito, damas y caballeros, hace 2700 años. Este libro, que es uno de los, se le conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y este libro de Isaías, que fue escrito hace 2700 años, cuando ustedes vayan a la ciudad de Jerusalén, van a encontrar los rollos originales que se encontraron en 1948 en las cuevas de Qumran, en Israel. Y ahí está en el Museo de la Biblia, en el Museo de Jerusalén, todo el rollo de Isaías, los pergaminos originales de este libro. Y son exactamente tal como lo tenemos nosotros escrito en la versión Reina Valera de 1960 en las Sagradas Escrituras. Así que estamos leyendo algo que fue profetizado hace 2700 años para que nosotros podamos entender lo siguiente. Si alguna persona en este momento o a través de la televisión está buscando evidencias de la existencia de Dios, si tú estás esperando que haya algún milagro para que tú puedas creer, o haya la necesidad de que tal vez tu vida sea sacudida o convulsionada en algún hospital o en la cárcel, para darte cuenta que somos agentes morales responsables de nuestras acciones y que esté establecido un juicio de acuerdo a la Biblia para todos los seres humanos que hemos nacido en este planeta, las evidencias proféticas que se encuentran en las Sagradas Escrituras son suficientes para poder demostrar de que Dios existe, porque nadie puede proyectar el futuro ni profetizar el futuro más que Dios, porque Él es el único ser omnisciente que conoce las cosas con anticipación. Han habido profetas como Nostradamus que profetizó ciertas cosas y se cumplieron el 15% de lo que él dijo. Otra mujer, Jane Dixon, que antes de que el presidente Kennedy fuera asesinado en Dallas en 1960 y tantos, 2 semanas antes vio sangre y anunció que el presidente iba a ser asesinado, se convirtió en una estrella en Estados Unidos y de ahí en adelante siguió dando profecías que jamás se volvieron a cumplir. En la Biblia hay una ley para los profetas y dice así en el libro de Deuteronomio, que si el profeta que se atreva a decir algo no se cumple el 100% de lo que él ha dicho, es un falso profeta. Entonces el diablo conoce algunas cosas, pero él no puede poner en orden la historia como la encontramos delineada en las Sagradas Escrituras. Así que en el capítulo 24 de Isaías se dicen estas palabras escritas, insisto, hace 2700 años, versículo 3. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Versículo 20. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Versículo 23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus líderes sea glorioso. Damas y caballeros, la Biblia nos describe que Dios es el creador de todo el universo. En el principio, dice el primer versículo de la Biblia, Dios creó los cielos y Marte, los cielos y Saturno, los cielos y las constelaciones,
Es interesante que desde el primer versículo de la Biblia, el Espíritu Santo se concentra en este diminuto, insignificante planeta Tierra comparado con la incomparabilidad de los sistemas que nos rodean galácticos, de las dimensiones impresionantes de las constelaciones de las estrellas, y sea la Tierra el objeto principal donde Dios iba a bajar hace 2000 años en la persona de su Hijo Jesucristo, para poder decirnos que jamás los seres humanos íbamos a encontrar la verdad por medio de la investigación científica, ni de nuestra propia razón, ni de nuestros conocimientos. Dios tuvo que bajar para nosotros entender qué cosa es la vida eterna, qué cosa hay después de esta vida. Porque si Cristo no hubiera bajado hace 2000 años a este mundo, seguiríamos especulando, hipotetizando, filosofando qué habrá después de la vida. ¿Cuál es el origen del universo? Los científicos jamás lo podrán aseverar, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Entonces la ciencia nunca nos podrá decir el origen del universo. Especulará y dirá que fue una explosión y que el Big Bang, bueno, si hubo una explosión, como le he dicho yo a los ateos, ¿quién produjo la explosión? O sea, no hay ningún efecto sin ninguna causa. Entonces, y si hubo una explosión y comenzó el universo así, ¿de dónde salió la conciencia? ¿De dónde salieron los pensamientos? Porque la materia, señores ateos que nos ven, la materia no produce nada absolutamente. El pensamiento y la conciencia es algo que trasciende el mundo material y terrenal. Entonces Dios hace un planeta maravilloso y conjuga todo con una afinidad, como un motor tiene que estar afinado para que pueda caminar. La existencia del ser humano en este planeta hubiera sido imposible si la combinación perfecta de los gases que respiramos no tuviera precisamente el hidrógeno y el oxígeno y los otros gases que son imprescindibles para que nosotros pudiéramos sobrevivir. Cuando el universo comenzó a través de la explosión, o como se le quiera llamar, había puro dióxido de carbono. Hasta que vino la fotosíntesis de las plantas, se pudo realmente colocar al ser humano para que nosotros pudiéramos sobrevivir. Dios pone un planeta con una inclinación de 23 grados sobre su eje, que es el planeta Tierra. Si esta inclinación no fuera perfectamente bien calculada, sería imposible la vida en la Tierra. Dios hace que el planeta Tierra gire en 24 horas sobre su mismo eje y se traslade alrededor del Sol en 365 días, minutos y segundos. Es perfecto el movimiento y la velocidad de la Tierra, y hasta ahorita los mismos científicos no han podido responder qué hace que la Tierra gire si nadie la está empujando, porque está violando una ley física que establece que ningún movimiento puede ser más grande que la fuerza que le se aplique. Entonces, si yo tengo una canica y le hago así a la canica sale disparada con determinada fuerza que yo le apliqué con mi dedo, pero la canica se tiene que parar. Si tú disparas un balazo, la bala sale a cierta velocidad por la pólvora y la explosión, pero la bala tiene que caer. Un arco, tiras una flecha y emite una parábola y tiene que caer. Todo se tiene que detener. ¿Quién le hizo así a la Tierra? ¿Por qué la Tierra no se detiene? ¿Por qué la Tierra sigue girando en un movimiento perfecto para que las 4 estaciones del año sean exactamente las que el ser humano necesita también para sobrevivir? En fin, podríamos nosotros continuar diciendo, ¿verdad?, de qué maravilla Dios hizo los volcanes, los lagos, el verdor, el color de las flores, el universo perfecto, el orden, el diseño, los cielos, dice el Salmo 19, cuentan la gloria de Dios, y el universo, la obra de sus manos. Un día emite sabiduría a otro día, y no hay palabras ni ha corrido por ninguna parte su voz, pero sin embargo nos damos cuenta que el hombre ha detenido la verdad deliberadamente, porque lo que Dios conoce nos es manifiesto, porque Dios no los manifestó a través de las cosas creadas, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, siendo entendidas por las cosas hechas, de manera que aún los aztecas, los jíbaros, los aucas, cualquier tribu, cualquier civilización, no tienen excusa para poder decir no hay Dios. No ha existido, de acuerdo a la sociología, a la antropología y a la arqueología, no ha existido una sola civilización, una sola tribu, una sola cultura que no haya tenido la necesidad
de adorar a un Dios o de inventarse un Dios. Y si no saben a quién adorar, recogen un pedazo de madera de tronco de un árbol y le dan la figura de un hombre o de un animal y nos inclinamos en medio de las cosas que nosotros hemos creado con nuestras manos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios puso la eternidad en el corazón humano. Sigmund Freud, el famoso psicólogo vienés, decía que el ser humano inventó la religión por el temor a lo desconocido, cuando él sabía perfectamente bien que él a las 2 de la mañana se levantaba sudando con el temor de que se fuera a morir. Entonces, todos han tratado de dar una explicación por qué el hombre ha sido incorregiblemente religioso desde el principio de la humanidad. Damas y caballeros, tenemos 6,000 años, de acuerdo a la Biblia, de vivencia humana. El planeta Tierra tal vez tiene 15 o 20 o 30 billones de años de existencia, porque la Tierra tiene mucho más tiempo que la que el ser humano tiene. Dios nos colocó en la Tierra hace 6,000 años, que es lo que la historia humana delinea en las genealogías en la Biblia. Y a través de estos 6,000 años hemos llegado al final. Hemos llegado al siglo XXI y ese es el propósito de mi conferencia en esta mañana, demostrarles a ustedes científicamente, ecológicamente, que el planeta Tierra en el cual nos encontramos actualmente es un planeta con una enfermedad terminal. Y esto no lo pueden negar ni los ecologistas ni los científicos, porque el mundo está a punto de explotar. Y no solamente ya no hay agua, ya no hay aire limpio, ya no hay comida limpia, ya es un ambiente absolutamente nefasto, inclusive para traer niños a este mundo, sino que además el mundo está a punto de explotar como una olla hirviendo en el Medio Oriente. Y es interesante que la Biblia también estableció que si comenzó la civilización en el Medio Oriente, va a terminar en el Medio Oriente en la famosa Tercera Guerra Mundial, y la Biblia le llama la batalla del Armagedón. Déjenme leerles a ustedes a continuación algunas estadísticas de lo que ha sucedido en los últimos 15 años a nuestros días. Muchos de ustedes se comen, duermen, se levantan, ven las noticias de la televisión o su telenovela favorita, y el mundo está como en los tiempos del Titanic antes de que se hundiera en 1910. Ja, 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 ji, 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 jo, 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 todo el mundo, ¿qué voy a hacer de dinero? ¿Qué voy a comer mañana? ¿A quién voy a transar? ¿Cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo ser más poderoso, más feliz? Esa fábrica la tengo que conseguir. Siempre el mundo vive sin paz, sin tener reposo. Muchos de ustedes que nos escuchan no tienen descanso en su alma. Viven vidas estresadas, tensas continuamente, con un afán increíble por el futuro, por el mañana, una inestabilidad y una duda, una incertidumbre acerca de, ¿y si me muero? ¿Y si se muere mi esposo y no tengo seguro social? ¿Y si se enferma mi hijo? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si se va mi hijo? ¿Y si se van mis papás? Y esta incertidumbre es la que está consumiendo al ser humano internamente. Es interesante que por primera vez en la historia, tanto la clínica Mayo en Rochester como el hospital más grande de Estados Unidos y las clínicas de Europa coincidieron por primera vez en la historia, hace un año exactamente, en el American Journal of Medicine de Los Ángeles, California, diciendo lo siguiente: el 80% del origen de las enfermedades físicas y mentales del ser humano tienen un solo origen: el estrés. Increíble. El 80% de las enfermedades, tanto mentales como físicas del ser humano, tienen el origen en seres humanos que no tienen paz, que están tensos, que están enojados, que están rencorosos, que están llenos de odio. Ahora están descubriendo los científicos, ¿verdad?, que la risa es una de las cosas más buenas para la salud. Inclusive llevarles payasos a los hospitales, a los niños, hacerlos reír, o a los enfermos, les anima a enfrentar esa enfermedad. Pero esta situación de estrés, de afán, de ansiedad, de preocupación por el futuro, de incertidumbre, es lo que, sin que te des cuenta, está minando tu salud y está
completamente ofuscando tu vida mental, en la que no puedes ya enfocarte, y entonces comienzan lo que se llaman las famosas enfermedades mentales, donde si tú caes en manos de un psiquiatra o acabas en el manicure, ¿verdad? O en un hospital psiquiátrico, lo único que van a hacer es tratar de controlarte con pastillas tranquilizantes. Porque en ningún hospital psiquiátrico y ningún psiquiatra puede quitar eso que se llama el estrés más que a través de Valium, de Quaniles, de Prozac, de medicinas, ¿verdad? Para poder químicamente controlarte y que te conviertan en un drogadicto. Hace 2000 años, un hombre llamado Jesucristo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Vino del cielo a darnos lo que necesitamos. Paz para acostarnos hoy en la noche como un niño recién nacido, como un angelito. Tengo muchos problemas. ¿Quién no tiene problemas? Pero encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Por nada estén afanosos, dijo Jesucristo. Sean conocidas vuestras peticiones con oración y con súplica. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Qué maravilla tener esa medicina espiritual, donde podemos confiar en un Dios que si me creó, Él se va a encargar mañana. Si se muere mi esposa, si se muere mi esposo y mis hijos, no sé lo que va a pasar, pero ¿sabes una cosa? Tengo paz como un río. Y aunque me rodeare un ejército, no tendré miedo. Él es mi luz, mi fortaleza y mi salvación. ¿En quién podré temer? No puedo yo tener temor, porque en el temor viene acompañado con tormento del alma, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, eso es a lo que vino Jesucristo, a mostrarnos esto. Y hace 15 años a nuestros días, el mundo ha comenzado a ser sacudido y la gente no se da cuenta en las condiciones en que está el planeta Tierra. Escuchen lo siguiente: 11 de septiembre del 2001, parece que ahí comenzó la cuenta regresiva, el ataque terrorista más grande de la historia en los Estados Unidos de Norteamérica, mediante el secuestro de 4 aviones comerciales por 19 musulmanes radicales, que se suben a los 4 aviones y los usan como misiles contra 2 torres en Nueva York, las Torres Gemelas, otro contra el Pentágono, otro se iba contra la Casa Blanca, pero en el estado de Pensilvania la tripulación pudo abortar que los terroristas se dirigieran a la Casa Blanca y precipitaron el avión y se estrelló en una montaña cerca del estado de Pensilvania. Entonces, este ataque ha culminado en un sacudimiento económico en el mundo que hasta ahorita la misma bolsa de Nueva York no se ha podido recuperar por los miles de billones de dólares que ocasionó este ataque terrorista. 26 de diciembre del 2004, un terremoto de 9 grados, 9.2 en el Océano Índico causa un tsunami devastando naciones con 230,000 muertos. 29 de agosto del 2005, el famoso huracán Katrina azota las costas de Estados Unidos, la ciudad de Nueva Orleans, causando inundaciones impresionantes y matando a más de 3,000 personas. Diciembre del 2007, los Estados Unidos y la mayor parte del mundo entran, repito, diciembre del 2007, en la recesión más grande de la historia después de la caída de la bolsa en 1930 y de la época de la ley seca en Estados Unidos. Entran en recesión y cae la bolsa 777 puntos. Se suicidan más de 65 billonarios norteamericanos y árabes. Más de 65 billonarios se quitan la vida cuando cae la bolsa de valores 777 puntos. Hasta el 18 de noviembre del 2009, la deuda externa de los Estados Unidos era de 15 trillones de dólares. Si ustedes no tienen idea de cuánto es un trillón de dólares, te voy a dar una idea muy ligera. Si tú comienzas a contar ahorita $1 cada segundo, escucha, $1 cada segundo, en 250 años no llegas a un trillón. Y son 15 trillones de dólares la deuda que tiene actualmente el gobierno federal norteamericano. Ahora, si juntáramos todos los dólares del mundo, toda la liquidez que existe en el mundo de dólares, la mitad, el 50% de los dólares los tiene China. China tiene actualmente, Estados Unidos tiene el mango del sartén,
¿Por qué China no puede hundir a Estados Unidos ahorita en cualquier momento económicamente que ellos quisieran? Simplemente porque Estados Unidos es su principal socio comercial, es el que más le compra a China. Entonces a China no le conviene hundir a Estados Unidos, aun cuando ellos tengan la mitad del capital y de las reservas que tiene el oro en Fort Worth en Estados Unidos. Entonces, es una situación que estamos viendo en el mundo que está comenzando a desestabilizar los políticos, los economistas, las personas que estudian todos estos fenómenos. En el 2009, un terremoto en Puerto Príncipe, Haití, mata a 250,000 personas. 27 de febrero del 2010, un terremoto de casi 9 grados azota Chile, matando a más de 800 personas. El 14 de abril del 2010, un terremoto de 8 grados azota la China, matando a casi 500,000 de personas, con más de 50,000 heridos. El 11 de marzo del 2011, un terremoto con un epicentro en el mar de 9 grados azota Japón, seguido de un tsunami y una crisis nuclear jamás vista desde Chernobyl en abril del 86. Mayo del 2011, 7 tornados. Hace 2 años, 7 tornados azotan Estados Unidos con 4 estados, arrasándolos totalmente. El más grande tornado de la historia acaba de suceder en mayo del 2013. El 20 de mayo, hace casi un mes, en Estados Unidos, el más grande tornado de la historia. Un tornado de casi, damas y caballeros, 2 kilómetros de ancho. Era un monstruo lo que azotó el estado de Oklahoma. 12,000 casas destruidas en menos de 30 segundos, con más de 24 muertos y más de 300 heridos. Y esto es lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué este aumento de tsunamis, de problemas, de huracanes, de tornados? Siempre ha habido terremotos, claro que siempre ha habido terremotos. Tsunamis, ha habido de vez en cuando tsunamis, pero nunca desde 1976. De acuerdo al Instituto Sismológico de Boulder, Colorado, desde 1976 la intensidad de los terremotos, de los huracanes, de los tornados y de los tsunamis ha aumentado casi en un 75%. El mundo está siendo sacudido. Estamos viendo de qué manera la naturaleza se está volviendo nuestro enemigo. El mundo, el planeta Tierra, que es un planeta vivo, ¿verdad?, porque está vivo, ¿verdad?, por las plantas y por todo lo que existe, está tratando de liquidarnos a nosotros. Se está asfixiando con lo que hemos hecho nosotros con nuestra famosa tecnología. El siglo XX, el siglo donde más se ha alcanzado los más avanzados descubrimientos científicos. En el siglo XX se descubrió los mejorales, la penicilina por el doctor Alejandro Fleming en 1929, la fisión nuclear, las plataformas espaciales, el viaje a la luna en 1969, de los 80, la internet, el radio, los chips. Vimos una época de los que iPhones se están cambiando cada 6 meses. Ahorita tu computadora hace 1 mes y medio y ya es obsoleta. Vivimos en un mundo avanzadísimo científica y tecnológicamente. Sin embargo, damas y caballeros, en el siglo XX nunca había habido tanta sangre derramada en todas las guerras de toda la historia. Solamente en la Primera y la Segunda Guerra Mundial murieron más de 85 millones de personas. Y solamente en el siglo XX ha habido más muertes causadas por Hitler, Mao, Idi Amin y José Stalin que todos los dictadores anteriores en toda la historia del mundo. Y nunca jamás, con tantos avances y con tantos descubrimientos científicos, nunca en la historia había habido tantos ateos que hayan surgido en el siglo XX como Sigmund Freud, Carlos Marx, Friedrich Nietzsche, Ingersoll, Carlos Sagan y todos, Richard Dawkins, últimamente Christopher Hitchens, que se acaba de morir, que es el presidente de los ateos en Inglaterra y en Estados Unidos, Daniel Dennett. Todos estos ateos surgieron en el siglo XX tratando de burlarse del cristianismo, diciendo que la ciencia era el Dios al que deberíamos de adorar, que la ciencia iba a ser lo que nos iba a llevar a los finales de la culminación de la época de Acuario, mezclados con las filosofías orientales para que el hombre pudiera progresar. Y sin embargo nos damos cuenta que antes del siglo XX los más grandes científicos fueron cristianos
Isaac Newton, el que descubrió la ley de la gravedad, era cristiano. Blaise Pascal escribió libros acerca del Apocalipsis. Louis Pasteur, Maxwell y todos estos grandes científicos que no se les pueden comparar con los del siglo XX eran cristianos. Alberto Einstein, que creía y leía la Biblia también. Pero ¿qué pasó en el siglo XX? La tecnología nos enorgulleció, nos ensoberbecimos y creímos que ya no necesitábamos a Dios. Y gracias a Dios que ahora, casi al terminar la humanidad, la Biblia profetiza que este libro volvería a ser levantado como la única antorcha que alumbra en medio de tantas tinieblas. No hay en medio de todos los billones de volúmenes de literatura que existen, el Ramayana, el Popo, los Vedas, el Bhagavad Sutta, el Tripitaka de Buda, mencióname el libro sagrado que tú quieras. Ninguno se puede comparar con las Sagradas Escrituras. En registros científicos, arqueológicos, ginecológicos, genéticos, químicos, físicos, geográficos, antropológicos, literarios, poéticos, la Biblia es el libro de los libros. Y cualquier persona que tú le preguntes a tu profesor ateo, a tus primos, pregúntale al que tú quieras, ¿conoces algún libro más grande que la Biblia? El que se atreva a decir, yo tengo 37 años de predicar este mensaje y hasta este momento ni presidentes de la República, ni diputados, ni senadores, ni doctores, ni científicos he oído que alguien se atreva a decir, este libro es mejor que la Biblia. Porque estaría hablando, ¿verdad?, incoherencias, no solamente literarias, sino también científicas. Porque este es el libro que contiene las evidencias científicas más antiguas de toda la humanidad, en cualquier carácter y disciplina que tú puedas académica mencionarme. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo en la Biblia están profetizadas y regresamos a Isaías 24, donde la Biblia nos menciona que el juicio de Dios que estamos viviendo actualmente, Dios no es culpable de los tsunamis ni de los terremotos. Son las pruebas nucleares que estamos haciendo nosotros en el mar. Es la alteración de la ecología que hemos nosotros hecho con nuestra ciencia, con nuestros descubrimientos científicos, con nuestros avances tecnológicos. Nos hemos convertido en unos pobres administradores de un planeta que ya no nos aguanta, de un planeta que ya no nos soporta. Dice en el versículo 5, la razón por la cual la tierra llegaría al estado en que se encuentra a principios del siglo XXI. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. Vean ustedes, en primer lugar, que en el momento en que el ser humano transgrede las leyes de Dios, afecta la ecología del planeta. De acuerdo a la Biblia, todo lo que nos rodea está asociado con la moral del ser humano. Esto es muy interesante. En otras palabras, cuando yo me porto mal, cuando yo asesino, maldigo el lugar donde yo me encuentro. Si yo estoy en una casa y yo mato a alguien en esa casa y me mudo, quedan espíritus de asesinato en esa casa que a los próximos inquilinos los van a atormentar. Esto la ciencia no lo puede explicar. Y le llaman fantasmas y traen a brujos para sacar a los demonios. Imagínense nada más, el diablo echando al diablo por sí mismo, ¿no? O traen a Walter Mercado, tu padrino. Pero la Biblia nos corre las cortinas del mundo espiritual y nos muestra que las maldiciones que existen son reales. Si tu abuelo o tu bisabuelo fueron alcohólicos, tú tienes un alto porcentaje de tendencia de ser alcohólico o de heredar la diabetes o falta de cromosomas en tus 24 cromosomas, etcétera, etcétera. Pero todas estas cosas que el mundo todavía no entiende, la Biblia nos las revela. Cuando Cristo, si tú lees los evangelios, Cristo llega a un mundo hace 2000 años donde ¿a quién se enfrenta? Se enfrenta con una humanidad donde criaturas espirituales estaban dentro de ellas y Cristo les llama demonios. Y Cristo se ocupa casi el 45% de su ministerio en sacar a estas criaturas espirituales dentro de los seres humanos que hace 2000 años estaban, que le llamaban demonios, que estaban produciéndoles enfermedades, encorvamientos, jorobas, o sordera, falta de habla, ceguera. Los demonios, de acuerdo a la Biblia, pueden afectarnos mental, físicamente, en todos los aspectos.
y pueden aumentar también estos efectos en nuestras generaciones subsiguientes a nosotros. Hasta que te conviertes a Cristo, rompes la cadena de las maldiciones. Es la sangre derramada en la cruz del Calvario lo que hace que mis hijos y mis nietos ya no heredan las maldiciones que yo heredé de mis papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. En el Cristo Jesús se rompe las maldiciones y podemos comenzar verdaderamente a vivir esa vida, y esa vida en abundante que Dios quiere que tú vivas. Hemos traspasado las leyes. ¿Quién va a establecer las leyes morales? Díganme ustedes. Estamos tratando con la lógica más elemental de razonar un poquito sin tomar en cuenta la Biblia. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis fueron juzgados en Nuremberg, 1947-48, y ¿saben ustedes cómo se defendieron los generales nazis? Es que nosotros obedecíamos órdenes del Führer. Estaban siendo sentenciados por crímenes de guerra. Y ellos dijeron, fíjense lo que dijeron los nazis: lo que para ustedes en Occidente es pecado, para nosotros es una orden militar, porque obedecíamos órdenes del Führer. Además, para nosotros los judíos eran ratones y cochinos o puercos. Para nosotros no existe ninguna raza, así dijeron en Nuremberg, más que la raza aria. Y todas las demás, ¿verdad?, tienen que ser eliminadas, porque tenemos este conocimiento que heredaron. ¿Saben quién fue el que contagió con esta filosofía? Adolfo Hitler, un gran ateo que escribió que Dios estaba muerto, llamado Friedrich Nietzsche, en su libro El Anticristo, y así hablaba Zaratustra. Él fue el que dijo que se podía crear un superhombre, un Superman, que pudiera gobernar el mundo, y que la raza aria era la escogida por los dioses, por los demonios, ya sabemos, para poder traer la paz en el mundo, y lo único que trajeron fue destrucción. ¿Quién entonces puede decirte cuando alguien te dice, tú le dices a tu hijo, hijo, no fumes marihuana, y tú te volteas y le dices a tu padre, o tu hijo te dice, ¿y tú por qué engañas a mi madre? ¿Qué es más pecado, papá? ¿El adulterio que tú estás viviendo o que yo sea drogadicto? Tú sí me mandas a un hospital a que yo me rehabilite, pero ¿quién va a quitar tu pecado? ¿Tú crees que yo soy más pecador que tú porque tú eres adúltero y yo soy drogadicto? O si un homosexual llega y dice, bueno, esa es tu manera de vivir. Para mí los hombres me gustan y soy feliz casándome con un hombre. Si tú eres feliz con una mujer, cásate con una mujer. Esto se llama en la filosofía relativismo, donde cada quien arma su moral. Cada quien determina lo que es bueno y lo que es malo. La Biblia nos da los 10 mandamientos de Dios. Y si no hubiera un patrón, si no hubiera un parámetro que determinara en lo bueno y lo malo, seguiríamos en la misma corriente de relativismo. Bueno, para ti es mala marihuana, para mí es bueno porque me voy unos pasos son totototes, hasta me subo hasta la luna con la mota de la Golden de Acapulco. Y para ti, ¿verdad?, la cocaína no la necesitas, yo la necesito. Entonces, cada quien, ¿se imaginan ustedes que cada quien determinara su propio conocimiento del bien y del mal? Que ese fue precisamente el pecado de Adán y Eva, cuando Dios les dijo, ese árbol no se acerquen a comer del conocimiento del bien y del mal, porque Dios no quería que el hombre determinara por sí mismo qué es el bien y qué es el mal. Y cuando la primer pareja toma ese fruto, en ese momento se independizan del Creador. Ya no quieren que el Creador sea el que determine y el que les diga esto es bueno y esto es malo. No, ahora yo voy a determinar mis 10 mandamientos. Ahora yo voy a decir lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a mi perspectiva, de acuerdo a lo que me conviene y de acuerdo al placer que puedo obtener del pecado. Y esta es la situación en la que el mundo se encuentra, damas y caballeros, en un relativismo total, donde ya cada quien hace lo que quiere. Ya los gobiernos hacen lo que quieren. Ya ahorita los sistemas filosóficos están siendo derrumbados. Señores políticos que nos escuchan, antiguamente el comunismo era un sistema social, ¿verdad?, para poder determinar que una persona que se llame comunista tenía que ser atea si es que tú realmente sigues a Marx, el ateísmo marxista o de la dialéctica materialista marxista, porque yo fui comunista antes de ser cristiano. Yo conozco perfectamente bien la filosofía del comunismo. Ahora ya no. Ahora cuando el Papa llegó allá a Cuba, 2 líderes de 2 naciones fueron a confesarse con él, de países comunistas.
Óigame, por favor, esto es risible. ¿Cómo es posible, verdad? O sea, ya tu propio sistema ya se derrumbó. Ya ni siquiera crees en lo que estás tú, en lo que te has inventado. Ya estos sistemas filosóficos están siendo derrumbados. Mikhail Gorbachev, 1989, establece la perestroika. ¿Y qué hace? Va al Vaticano a hablar con el Papa Juan Pablo II. Mikhail Gorbachev, 1989, en el Vaticano con el Papa Juan Pablo II, y le dice: vengo aquí ante usted, el representante de más de 1.000 millones de religiosos, a reconocer que el comunismo fracasó en Rusia, que nos aislamos del mundo capitalista y que un error más grande fue el haber prohibido a Dios en Rusia. Entonces viene el derrumbamiento del muro de Berlín, viene un cambio tremendo en Rusia, y ahora ya abren iglesias en Rusia, se mandan misioneros, a los judíos se les deja en la aliyah, que se llama en hebreo, o sea, huir del país para que vayan a Jerusalén, y comienza el sistema comunista a ser revolucionado. Y pasan los años y llegamos ahorita 20 años, 25 años después, y nos damos cuenta que como ya también la democracia no funciona, porque la democracia es el gobierno del pueblo, y si el pueblo dice, el 90% de México estamos a favor del aborto, el gobierno no tiene más que favorecer el aborto, porque en la democracia es el pueblo el que gobierna. ¿Qué tal si todo el pueblo está marihuanado, verdad? Entonces gobierna totalmente. Entonces no hay ningún sistema perfecto en el mundo, y por eso algunos países están regresando al comunismo, como en Sudamérica, creyendo que van a encontrar algo, y comienzan a oprimir otra vez al pueblo, a coartar las libertades, a monopolizar, a tratar de arrebatar todas las estaciones de radio, de televisión, de los gobiernos, para poder ellos tener el control, porque el gobierno no produce nada. El gobierno no produce un peso, el gobierno tiene que recibir de los impuestos para poder subsistir. Entonces el gobierno comienza a confiscar terrenos, a confiscar fábricas, entonces el gobierno comienza a hacerse rico, pero ese dinero no se va al pueblo, se va para los gobernantes. Y eso es lo que está pasando, pero el mundo está ciego. No puede el mundo darse cuenta de la realidad. ¿Por qué? La Biblia tiene razón. Un velo envuelve las naciones del mundo. No vemos más allá de nuestras narices. Yo hasta este momento, en el siglo XXI, no he podido entender cómo es posible que un hombre se ponga en una isla aquí cerca de Estados Unidos y la convierta en una cárcel y no deje salir a nadie. Y lo que me enfurece y lo que hace que hierve mi corazón es porque las naciones no han hecho nada contra este gobernante de esta isla cerca de Estados Unidos. ¿Qué derecho tiene él para convertirla en una cárcel? ¿Quién es él? O sea, la libertad es la característica más grande por la que Francia, Inglaterra, en todas sus constituciones hemos luchado, en México también. Pero ¿cómo es posible que las naciones, en lugar de que hagan un embargo general, verdad? O los deja salir o entramos todos para sacar a toda esa gente? No lo hacen. ¿Por qué? Porque un velo envuelve las naciones. El mundo ya no sabe lo que es bueno, lo que es malo. El mundo favorece a los que son malos, les llama buenos, y a los que son buenos, como esta presidenta actualmente en Monterrey, que se levanta, una alcaldesa de Monterrey hace como un mes, y dice: entrego la ciudad a Jesucristo. Nunca había habido tantos ataques de los medios de comunicación como contra esta mujer. Mejor hubiera dicho, yo le mandé un correo diciéndole: hubieras entregado al diablo mejor a la ciudad, para que estuvieran contentos entonces. Oigan, es que es Dios o el diablo, es Dios o Satanás, no hay más que de dos, no hay una tercera alternativa. O estamos a favor de la justicia y del bien, o estamos a favor de la maldad. Y si no entregamos a Jesucristo y no reconocemos que es Dios lo que México necesita y lo que el mundo necesita, nos vamos a hundir totalmente en nuestra soberbia intelectual. Y vamos a comenzar a blasfemar de tonterías como hemos oído. Es que violó la Constitución y el Estado tiene que ser laico. ¿Sabes? ¿Y qué me importa que el Estado sea laico o no sea laico? ¿Qué es lo más importante? Que podamos regresar a Dios. Que Monterrey regrese a Dios, que se acaben los crímenes, los asaltos, los secuestros. Si es eso lo que se necesita, vamos a favorecer eso, con tal de que las familias sigan sobreviviendo y nuestros hijos también. ¿Qué importa Dios o no importa Dios? Si al que no le importa Dios, eso es lo que hace, porque creen que la respuesta es el gobierno y la respuesta es Dios. Somos criaturas responsables delante de Él. Hemos traspasado las leyes de Dios, las leyes morales. Dios ha dicho en su Biblia: no cometerás inmoralidad. ¿Qué significa esto? Que Dios es el creador
de este impulso biológico maravilloso que tenemos todos, que se llama el sexo. Y el sexo, de acuerdo a la Biblia, no a la doctora Corazón, no a Walter Mercado, no al psicólogo, no al psiquiatra, no al terapista, de acuerdo a la Biblia, porque es Dios el que diseñó el sexo, solamente puede ser usado dentro de la dimensión del matrimonio. Dios prohíbe el sexo antes de casarse y estando casados con otra persona que no sea tu esposo o tu esposa, o con un hombre, o hombres o mujeres con mujeres, o hombres con animales. En el libro de Levítico, capítulo 18 y 20, en el Antiguo Testamento, Dios prohíbe la bestialidad. Dios prohíbe que un hombre se eche en la cama con otro hombre o que una mujer con otra mujer. Esto, de acuerdo a la Biblia, es abominación por aquel que es el creador y el diseñador de las leyes morales. No somos nosotros, y nosotros hemos traspasado estas leyes. Nos estamos convirtiendo en animales. El fundamento más grande de una sociedad, ¿cuál es? La familia. Y si la familia se divide y ahora comenzamos ya a ser hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿quién va a parir a los hijos? Eso fue lo que le comenté a un grupo de homosexuales hace poco tiempo. Oigan, vamos a dejarnos de prejuicios filosóficos o religiosos. Vamos a seguir la lógica más elemental. ¿Qué les parece si todo el mundo pensara como ustedes? Se acabarían las familias. El hombre necesita el patrón de un hombre para crecer. De acuerdo al doctor James Dobson, psicólogo cristiano en Estados Unidos, el 80% de los homosexuales, provienen de familias donde hay matriarcado. Donde es la mamá la que truena el chicotito. Donde es la mamá la que manda. Donde es la mujer la que impone las leyes y la obediencia en la casa. Y cuando el varón que crece bajo una madre dominante pierde la figura paterna que necesitamos todos los hombres tener de un hombre, ¿verdad? El muchacho comienza a tener tendencias homosexuales, llega a los 13, 14 años de edad y lo que va a terminar y a derramar el agua del vaso es que lo violen a ese muchacho. Porque con esa tendencia del matriarcado y una violación, que casi la mayor parte de los homosexuales han sido violados de niños o de jóvenes, es suficiente para que comience a creer que ese es realmente su género. Entonces, todos estos problemas que estamos enfrentando como sociedad tienen su raíz en ignorar las sagradas escrituras. Dice a continuación la Biblia, falsearon el derecho. ¿Cuál es el derecho? Bueno, Dios, de acuerdo a la Biblia, estableció el gobierno. La primera institución en ser fundada fue la familia, porque es el fundamento de cualquier sociedad, la familia. Y el ataque ahorita es a la familia mexicana, estadounidense, en cualquier lado la familia está siendo disgregada, está siendo completamente dividida. Y cuando la familia se divide, vuelvo a repetir, ya no queda esperanza, porque si los fundamentos fueran quitados, Salmo 11, el justo no tendrá nada donde pararse. Entonces, el derecho fue establecido por Dios por causa del pecado. Y damas y caballeros, sorpréndanse, Dios establece la pena capital. Y tú te puedes proteger inmediatamente en tu cerebro que tenemos de higo, ¿verdad? Y en nuestra finitud pensante es que falta de misericordia. Espérenme un momentito. Él como creador tiene el derecho de llevarse a cualquiera de sus criaturas arriba o al infierno en la forma que a él le dé la gana. Esto se llama soberanía. Si Dios, es soberano. ¿Y quién va a poder discutir que es más sabio que él en lo que él está haciendo? ¿Por qué ha establecido la pena capital? Por la maldad de los cananitas, que fueron las primeras tribus que mandó exterminar Israel. Una vez tuve un debate con un ateo y me dijo en una estación muy famosa de televisión, el Canal 11 aquí en México, pues mire, señor Alducin, yo no puedo ver esto, aquí hay puros genocidios en la Biblia. ¿Cómo es un Dios manda matar a los cananitas? ¿Qué clase de Dios es este? Y le dije, ¿sabe una cosa? ¿Qué pasaría si un ladrón se mete a su casa y usted tiene una pistola y ve que entra al cuarto de sus hijas? ¿Qué le va a decir? ¿Peace and love? No, usted va a sacar la pistola, ¿verdad? Y va a tener que usar la fuerza o la violencia para defender la dignidad y la virginidad de sus hijas. Si voy por un callejón y 3 individuos están violando a una niña menor de edad y yo vengo armado o soy karateca o traigo alguna arma, la voy a usar. Entonces, ¿por qué? Porque eso no es asesinato
Dios permite matar en defensa propia, porque la palabra que se usa en los 10 mandamientos, no matarás, es con premeditación, alevosía, ventaja y venganza. Si hay esas 4 agravantes, Dios prohíbe, eso se llama asesinar. Pero Dios permite en la guerra, un cristiano puede ir a la guerra y yo voy a matar a los chinos, ¿verdad? O a los rusos que se me vengan, porque mi país, tengo que adherirme a mi país y respetar e ir, pero no voy a decir chino feo, cara de ojal y porque ya entonces, ¿verdad? Ya hay odio. Entonces no es la acción de jalar el gatillo, sino el motivo que me impulsa a jalar el gatillo. Si alguien me quiere agredir y yo traigo pistola o soy policía y lo mato, no soy asesino ante los ojos de Dios, porque no fue mi intención. Yo defendí mi vida y la de mi familia. Entonces, estas propuestas morales, solamente la Biblia nos las explica claramente. Y cuando nosotros entendemos que Dios establece el gobierno, Dios pone soldados, agentes del Ministerio Público, jueces federales, jueces de lo civil, gobernantes, para que ejerzan el derecho civil, para que ejerzan la justicia a los ciudadanos de un municipio, de una entidad o de un país. Y Dios, de acuerdo a la Biblia, dice que una de las razones por la cual la tierra se encuentra en esta condición es porque ya no hay justicia en los juzgados. Escuchen lo que Dios le dijo a Moisés en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 1. Y dice así, Deuteronomio capítulo 1, versículos 16 en adelante. Y entonces, dice Moisés, mandé a vuestros jueces. Vean, desde que hace 4000 años Dios establece jueces. Él es antes que el gobierno romano. Las leyes civiles y las leyes morales están establecidas en la palabra de Dios. Mandé a vuestros jueces, versículo 16, capítulo 1, diciendo, oigan entre vuestros hermanos y juzguen justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagan distinción de personas. Escuchen, señores, que ejercen el poder civil. Diputados, senadores, presidentes, gobernantes, ministerios públicos. No hagan distinción de personas, así al pequeño como al grande oiréis. No tengan temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que les fuere difícil la traeré a mí y yo la oiré. ¿Saben ustedes cuál es el símbolo de la justicia? ¿De dónde lo sacaron? De la Biblia. ¿Cuál es? Una mujer con los ojos vendados, con una balanza en la mano izquierda y una espada en la mano derecha. Es el símbolo de la justicia, de los abogados. ¿Por qué? Porque el abogado, el ministerio público, el juez y cualquier persona que ejerza o esté tratando de defender los derechos no puede ver si es rico o es pobre el que trae su caso ante mí. En el momento que alguien que ejerza la justicia favorezca a la persona que tiene dinero o que tiene influencia y desprecie al que no se puede defender, Dios lo va a juzgar, de acuerdo a la Biblia, por haber falseado el derecho. La justicia tiene que impartirse de una forma imparcial, sin ver a qué clase. Y si soy amenazado, no me interesa. Recuerdo, Dios, yo quiero hacer lo que tú me mandes. Y si alguien me amenaza, no voy a tener miedo de sus amenazas, porque ninguna arma forjada contra mí prosperará. Dios condenará toda lengua que se levante contra mí en juicio o que me quiera condenar. Mientras yo haga la voluntad de Dios, Dios es mi escudo. Y cuando nosotros creemos esto, Dios hace estar en paz a aquel hombre que está bien con él ante sus enemigos. Pero cuando nosotros tenemos temor del hombre, o puedo perder mi trabajo, o me están diciendo que robe, y si no robo, ese le pasó a mi papá. Mi padre, nuestro padre, trabajó con 3 presidentes de la República aquí en México y siempre estuvo en la política, y antes de morir me dio el último consejo, ¿verdad? Nunca te recomiendo, ¿verdad?, que entres a la política si no has sido llamado a la política. Esto no quiere decir que un cristiano no sea político. Significa que si entras a la política, sabes que vas a entrar a una jungla donde necesitas tener valores muy profundamente y convicciones arraigadas entre el bien y entre el mal para que nunca puedas fallar en la política. Porque es donde más facilidad hay de fallarle a Dios. Es como en el mundo artístico. ¿Quieres ser cantante?
¿Qué me dice de un cantante? Drogas, homosexualismo, lesbianismo, pachangas hasta las 2 de la mañana, propuestas, amenazas que tienes que recorrer a 5 hombres antes de que te digan el Miss Latina o el Miss México, etcétera, etcétera. Son ambientes inmorales todo alrededor. En el deporte lo mismo, amenazas, ofertas de dinero, mete gol o déjate meter el gol y dinero si no amenazamos a tu familia. Vivimos en un mundo corrupto en todas las circunstancias. No tengas temor del hombre, dice Dios. Y cuando ejercemos este valor, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de valor, de poder y dominio propio. Y cuando lo hacemos, Dios es nuestro escudo. Dios está enfrente de nosotros para protegernos de aquellos que desean destruirnos. Y déjenme decirles, no hay nadie aquí, ni de los que nos ven por televisión, que no tenga enemigos. Todos tenemos enemigos. Así que no chille, decían papá, agarre piedras. Y finalmente encontramos en el libro del Apocalipsis esta devastación escrita 700 años después de Isaías. En el libro de Apocalipsis capítulo 6, que fue escrito hace 2000 años por el último de los apóstoles de Jesús, el que siempre es retratado en el cuadro de la última cena, recostado en el costado de Jesús. Ese apóstol que ves recostado en la última cena de Leonardo da Vinci, que de ahí sacaron miles de réplicas, es el apóstol Juan. Se le llamaba el apóstol amado. ¿Por qué siempre se le retrata en el costado de Cristo? Porque fue el que más amó a Cristo, el que más quiso estar cerca de él. Y por esta razón fue el último en morir de todos los apóstoles. A los 95 años de edad murió Juan en una isla llamada Patmos, que se encuentra actualmente en el mar Egeo, enfrente de Grecia. Y ahí estaba Juan a los 95 años de edad y a punto de ser llevado a la presencia de su Padre, el camino que todos tenemos que recorrer cuando se le aparece Jesucristo. Pero ya no se le aparece quebrantado ni ensangrentado. Se le aparece un hombre, voltea a Juan y dice el capítulo 1, tenía los ojos como de fuego, su pelo blanco como la lana, un vestido de lino que le llegaba hasta los pies, una faja de oro, los pies como el bronce bruñido. Y me dijo al tocar mi hombro, no tengas miedo, Juan. Yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Yo soy la resurrección y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe lo que has visto, lo que va a ser y lo que será. Y entonces Juan escribe este libro que se llama el Apocalipsis. La palabra apocalipto en el griego significa descorrer la cortina. Era una palabra que usaban los griegos cuando una estatua era develada y aparecía de repente la estatua. Ahora en las exposiciones en Ginebra, en Múnich, en Estados Unidos, de los coches modernos, de los Lamborghini, Ferrari, los tapan. Y de repente se junta toda la gente y cuando le quitan la manta al coche, se llama apocalipsis. O sea, queda al descubierto ese coche que estaba cubierto o tapado. Entonces el apocalipsis es que Dios nos corre la cortina para que veamos el mundo espiritual y en lo que va a terminar el mundo. Dios nos permite en la Biblia, en Apocalipsis, asomarnos a un mundo que nadie puede revelarnos más que Dios. Y nos dice con detalles muy claros la situación en la que el mundo va a acabar. Miren lo que dice el capítulo 6, en el juicio de los sellos, versículo 8. Apocalipsis 6:8. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, o el Hades, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Al iniciar estos juicios, una cuarta parte de la humanidad. Estamos hablando de casi 50 veces más que los que murieron en el siglo XX en 2 guerras mundiales. Ahorita somos aproximadamente 6,000 millones de seres humanos. Bueno, somos 6.5 o 6.6, de acuerdo al último almanaque mundial. Bueno, estamos hablando de la cuarta parte, estamos hablando de 1,500 millones de seres humanos.
Estados Unidos tiene 500 nada más, o sea, 3 veces Estados Unidos va a desaparecer en la primera guerra. Esta no es el Armagedón, estas son 2 guerras antes del Armagedón que están a punto de explotar por el problema de Siria, Rusia, China y Estados Unidos ahorita en el Medio Oriente, que en cualquier momento explota la bomba en el Medio Oriente. Está ardiendo el mundo en cualquier momento, damas y caballeros, vamos a llegar al final de nuestra vida. Por un temblor, un ataque al corazón, una bala perdida, problemas cardiovasculares, gastrointestinales, todos tenemos que llegar al final de nuestra vida, que es el panteón. ¿Estás tú preparado para ese momento y encontrarte con tu Dios? En ese momento, si tú murieras hoy y volteas hacia atrás, pregúntate, ¿qué he hecho en mi vida? Pues nada más pensar en adulterios, sexo, hacer dinero, el que no tranza no avanza, a quien amuelo, a quien friego, ¿verdad? ¿Cómo voy a avanzar? Burlándome las cosas de Dios sin darte cuenta que eres hombre. Somos hombres con pies de barro, no somos dioses. Somos agentes morales responsables, no somos animales, no venimos de los animales, ni de una evolución fortuita ni accidental, ni de una selección natural, señores profesores de la universidad. Somos la creación a imagen y semejanza del Creador del universo. Y Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y tú tienes que cobrar conciencia de eso. Y no importa que en esta mañana más que es el chicle y te rías y te burles y te cierres tu corazón, prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Y cuántos de ustedes ha sido esta vez la última vez que Dios les ha hablado? No lo sé, pero Dios sabe que hay muchos de ustedes a quienes este mensaje Dios les ha hablado por última vez en su infinita misericordia, porque de tal manera te ama Dios que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No habrá nadie en el infierno que antes de ir al infierno no haya sido amado por Dios. Dios no va a condenar a nadie que antes no le haya mostrado que tenía que arrepentirse de sus pecados y volverse a Él con todo su corazón. Y en Apocalipsis capítulo 8, allá a la vuelta, dice el juicio de las trompetas, versículo 7, que es, damas y caballeros, lo que estamos viendo en el siglo XXI. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó. ¿Saben ustedes de a qué grado está la deforestación? Escuchen esto, solamente de Panamá a México. La deforestación por incendios forestales ha destruido más de 750,000 hectáreas de bosques. Más de 150,500 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. Esto que está profetizado hace 2000 años es lo que estamos nosotros siendo testigos. Se están acabando los árboles, los bosques, los incendios forestales, etcétera, etcétera. La tercera parte de los árboles se quemó y se quemó la hierba. Versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta y una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, tal vez un meteoro, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruidas. Escuchen esto, solamente en mayo de 1976, tomen nota, de mayo del 76 a diciembre del 92 fueron derramadas más de 1,5 millones de toneladas de petróleo en el Atlántico. En 1979 explotó el pozo petrolero Iztoc 1 de Pemex en la sonda Campeche. Fue controlado 9 meses después de haberse derramado 10.2 millones de barriles de crudo al mar. 10 años después, Irak incendia 50 campos petroleros en la guerra de Kuwait, provocando una marea negra con un derrame de más de 2 millones de toneladas de petróleo. El 24 de marzo del 89, el buque Exxon Valdez derrama 50,000 toneladas de crudo en un área de casi 2,000 kilómetros de playas al encallar en las costas de Alaska.
Hace 2000 años, el apóstol Juan escribió y la tercera parte del mar fue contaminada y murieron la tercera parte de los peces que vivían en el mar. El tercer ángel tocó la trompeta, versículo 10, y cayó del cielo una gran estrella, que es un meteoro, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las aguas y sobre la fuente de las aguas. Hace algunos meses oyeron todos ustedes del meteoro que cayó en el norte de Rusia, cerca de Siberia, y comenzaron a tratar los mismos astrónomos y científicos de tapar esta noticia. Y no saben ustedes la devastación que causó la caída de este meteoro, que ni siquiera anunciaron cuándo iba a caer. Cayó inesperadamente, porque por eso no les dio tiempo de prepararse. Ya comenzaron a tener señales en el cielo y en la tierra. Y Cristo finalmente, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, dijo estas palabras antes de morir. Versículo 25, Lucas 21. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, ahí está el estrés, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, los tsunamis, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y todo aquel que confiese el nombre de Jesucristo, y todo aquel que en la corta vida que nos ha dado Dios ponga su confianza en lo que Él hizo en esa cruz, en nuestro lugar, será salvo tú y tu casa. Dios te promete vida eterna a los que perseverando en mi nacer buscan a Dios con todo su corazón. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Esa vida que tú llevas ahorita de estrés, de preocupación, de incertidumbre, de desesperanza, tú le llamas a eso vivir. Vas a Acapulco y hasta el domingo te llevas la laptop a Acapulco. En lugar de que disfrutes las vacaciones, hasta el domingo hay personas, pero eso sí, ante los hombres de negocio, son hombres de negocio, son tontos a los ojos de Dios. Porque el tesoro más grande que Dios nos ha dado es la familia. Y aquellos que disfrutan a su familia, que aman a su familia, que luchan porque la familia se mantenga unida, no nos imaginamos las enormes bendiciones que Dios derramará sobre tu vida, tus hijos y tu matrimonio. Queremos ser felices, sin santidad no se puede ser feliz. Dios nos pone la bendición y nos pone la maldición para que nosotros escojamos qué camino queremos seguir. La puerta ancha, donde van la mayor parte de las personas, y la puerta angosta, donde pocos son los que entran y encuentran la salvación. ¿Qué vas a escoger tú en esta mañana? Les pido por unos instantes que inclinen su cabeza. Los que gusten en este momento tan sublime, tan especial, donde es tal vez la hora de tu decisión que ha llegado ya a tu vida y que tal vez no vuelva a llegar, no la desperdicies. Tu corazón ha sido preparado por el Espíritu Santo para oír este mensaje. Es como un alto en tu camino, donde Dios te manda a reflexionar y hacernos recordar que no solo de pan vivimos, ni de trabajar, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Arrepiéntete de tus pecados y dile a Dios estas palabras en lo más profundo de tu corazón. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. He fracasado como ser humano. He pecado contra ti. Ya no soy digno que me llames tu hijo. Creo con todo mi corazón que en la cruz tu Hijo Jesucristo pagó en mi lugar a través del derramamiento de su sangre preciosa. Señor Jesucristo, como creo que a los 3 días volviste a tomar la vida otra vez,
resucitando de entre los muertos, te pido que entres a mi corazón en este instante como mi Dios y mi Salvador. Lávame con tu sangre, dame el poder de cambiar mi vida, porque yo no la tengo. Y te pido que ahora, Señor, que he pasado de la potestad de Satanás al reino admirable de la luz de tu Hijo Jesucristo, pueda la corta vida que me queda vivirla para ti, anunciar con la bandera de la verdad que tú eres el único camino, la verdad y la vida, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.